A mí me pegaban, me gritaban y no me pasaba nada. ¿Cuál trauma? ¿Dónde? Lo dice la señora que es súper controladora con sus hijos, que constantemente está enferma, que no entiende de dónde viene esa sensación de estar alerta. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Equilibradamente. Soy Diana y te cuento que hoy vamos a tratar un tema súper fundamental, el trauma de estrés postraumático complejo. Vamos a hablar de este tema, qué es este trauma y por qué impacta la relación que tienes contigo misma y con tu familia. Bienvenida. Por ahí también he oído otro caso. Mi mamá me vestía de mujer cuando yo me escapaba a jugar fútbol con mis amigos. Y yo no tengo nada, no me pasó nada. Esas son solas bobadas. Los traumas no existen. Lo dice el hombre que no puede tener una relación real con sus hijos, que le cuesta hablar de sus emociones y que ahora prefiere no ver a su mamá aunque no entiende por qué. Si te sientes identificado con una o más de estas conductas, te cuento que hoy vamos a hablar de todo esto. Si has tenido traumas infantiles, si sientes que tienes reacciones emocionales y no entiendes su origen, si de pronto sientes ansiedad o si has sentido malestares físicos que no encuentras explicación, como constantemente tu colon irritable, como gastritis, como migrañas muy fuertes y no entiendes de dónde viene este estado de alerta de tu cuerpo, hoy quiero hablarte de este trauma. Quiero contarte por qué es tan importante empezar a ser consciente de lo que pasó en nuestra infancia y de por qué nos impacta ahora en nuestra vida adulta. El trauma de estrés postraumático complejo es un trauma que se desarrolla de forma prolongada en la infancia. Por eso es tan importante hacer consciente todo lo que nos pasó. Ahora tú me dices, no, mi mamá fue muy buena, ella nunca me hizo nada malo. No, recuerda que hoy no vamos a hablar de lo que hizo o no hizo tu mamá o tu papá. Hoy vamos a hablar de cómo se sintió esa niña y de cómo te sientes ahora de adulto. ¿Qué pasa con esas emociones y reacciones automáticas? Muy bien, el trauma de estrés postraumático complejo es diferente al trauma de estrés postraumático simple. ¿Por qué es diferente? Porque, por ejemplo, puede pasar que tú salgas a un paseo por carretera y vayas en el carro y sufriste un accidente, ¿cierto? Y a partir de ahí, lamentablemente, tú quedaste muy traumada, entonces ya no te gustan los viajes de carretera, o si vas por carretera viajando, eres súper prevenida, de pronto te tienes que tomar algunas pastillas para calmarte, no te gusta que suban la velocidad o que te adelante un carro, ¿cierto? Pero esto pasó una sola vez, entonces es un trauma simple. El trauma de estrés postraumático complejo es tan grave y es tan diferente porque tiene dos ingredientes importantes. Primero, que fue prolongado, fue frecuente y fue en nuestra infancia. La mayoría se da en la infancia, que es el momento cuando somos más vulnerables, más propensos a ser dañados. Y es un trauma que se da vincular, es decir, con nuestra figura de apego. Y esto lo hace tan importante, que sea de manera frecuente y que sea por nuestra figura de apego, por alguna de nuestras figuras de apego. Entonces, así como te contaba que se da el trauma simple, vamos a poner un ejemplo del trauma de estrés postraumático complejo. Por ejemplo, yo fui abusada sexualmente y resulta que no entiendo por qué ahora me da tanto miedo la oscuridad o me da tanto miedo dormir sola. Resulta que cuando yo fui abusada, posiblemente fui abusada por mi papá o un tío que vivía en casa, siempre pasaba de noche. Entonces esto hacía que yo estuviera siempre alerta y mi cerebro aprendió que la manera de sobrevivir y defenderme era estar alerta. Por eso ahora todavía tengo esa manera de sobrevivir que tiene mi cerebro, esa defensa, y le cuesta muchísimo bajar las alertas al descansar en la noche. Por eso me da miedo dormir sola, no logro conciliar el sueño, me despierto con cualquier alerta. Entonces ahí se refleja cómo el trauma de estrés postraumático se revive y se puede revivir cada vez que tú sufres alguna cosa, algún olor o de pronto algo que te lleva al pasado. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los flashbacks. O también se da mucho cuando el trauma de estrés postraumático complejo también se refleja mucho el tema de la comida, que es algo que lamentablemente no nos educaban antes en el tema de la alimentación, ¿cierto? Ahora sí hay mucha educación, pero resulta que antes las madres o los papás o quien nos cuidaba por supervivencia nos sentaban en la mesa y nos teníamos que comer todo, y esa era la regla, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal? Por ejemplo, yo sufro muchísimo cuando me siento a comer. Sufro muchísimo y no puedo ver las verduras. Es que las odio, pero las has probado, mira que las hacemos diferente. No, es que yo no soy capaz de comerme las verduras. Es que yo nada más siento el olor y siento que me vomito.
Entonces cuando empezamos a hablar con la paciente y empezamos a hablar con ella, nos damos cuenta que de pronto cuando ella se sentaba a comer, en la casa era tal el autoritarismo en la mesa que si tú no te comías eso te iban a castigar físicamente, y había momentos donde era tal el descontrol en la mesa que te obligaban a comerte eso y a ti te daban ganas de vomitar, vomitabas y mamá te obligaba a comerte ese vómito. Entonces la repulsión es terrible, es un trauma de estrés postraumático complejo porque tengo aversión a esa comida, porque me lo hizo mi figura de apego que me debe cuidar, proteger, que siempre debe procurar que yo me sienta cómoda, que no sufra nada más comiendo, ¿cierto? Pero de pronto ella no tenía las herramientas y pasan estas cosas. Entonces es para que me vayan entendiendo un poquito cómo se manifiesta todo eso y cómo a veces nuestro cerebro, por protección, nos ayuda a borrar todas esas memorias. Uno de los signos más importantes de trauma es cuando yo he borrado mis recuerdos de la infancia. Muchos de mis recuerdos de la infancia no están porque son muy traumáticos y mi cerebro, para sobrevivir, me ha ayudado a ocultar esas memorias. No quiere decir que se hayan olvidado. Entonces esto es importante reconocerlo para que podamos ir avanzando en el proceso de conocimiento y de conciencia, que esta es la finalidad con este video, que tú puedas empezar a conocerte y a entender por qué reaccionas así. Recordemos entonces que el trauma complejo encierra repetición. Esto quiere decir que es un trauma que se da en la infancia por maltrato psicológico, físico, también por negligencia, por abuso, y esto es muy importante entenderlo porque cuando se desencadenan estos flashbacks muchas veces no sabemos y no entendemos por qué. Bueno, pues aquí vamos a empezar a conocer por qué se están dando estos. Bueno, se ha descubierto que este trauma de estrés postraumático complejo tiene 5 componentes súper importantes y que quiero que los tengas muy en cuenta para que después mires y te sientes identificado con esos 5 componentes. No son los síntomas más importantes, pero son los 5 componentes que se dan y que lo hacen diferente al trauma simple. Primero, los flashbacks. Estos son regresiones al momento donde sufría el trauma, y no pueden ser regresiones conscientes, a veces son inconscientes. A veces en mi casa había muchos gritos y yo no puedo tolerar que una persona me grite. Cuando la persona me sube la voz, yo me salgo completamente de mis casillas, o al contrario, huyo de la situación o me quedo callada y como que me desconozco en ese momento. Entonces, uno de los primeros componentes. El segundo componente es una vergüenza tóxica, y esta vergüenza se destaca porque es hacia nosotros. Es una vergüenza tóxica, es como que me siento mal por ser quien soy, como si me sintiera la peor persona del mundo. Y esto tiene mucho que ver cómo me hacían sentir mis figuras de apego, con esa violencia, con esa negligencia. Recordemos que la negligencia, que muchas veces no la clasificamos como violencia, es una de las violencias más duras que sufre un niño. Y ya vamos a ver cómo se manifiesta ahora cada uno de esos componentes. El crítico interno es uno de los signos más fuertes de este trauma, porque es una voz constante que les hablaba mucho. Esa voz es una voz constante que me juzga y es muy dura. Muchas veces decimos que los críticos o los jueces más duros somos nosotros mismos. Pues es ahí, porque se reproduce toda esa voz, esa crítica constante de que no somos suficientes, de que no hacemos lo suficiente, de que lo que hacemos está mal. Este crítico interno es un componente importante de este tipo de trauma. Cuarto, y muy importante, es la ansiedad social. La ansiedad social se da muchísimo, y además el autoabandono. Vamos a hablar un poquito de cómo se manifiestan cada una de estas circunstancias en nuestra vida actual. Y tú dirás, bueno, ¿y a mí cómo me afecta eso? Yo no tengo ningún trauma, yo súper bien la relación con mi mamá, súper bien la relación con mi papá, sí, me regañaban, sí, me disciplinaban, era necesario, porque si no, ¿quién sabe qué habría sido de mí? No. Te cuento que nosotros somos los adultos que somos hoy, no gracias al maltrato, ni la negligencia, ni el abandono que hubo antes, sino a pesar de. Y es muy importante que tú lo reconozcas, que tú pudiste surgir con las herramientas que pudiste tener a la mano para sobrevivir, y que eso es lo que desencadena el cómo te sientes hoy, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Recuerden que nuestro cuerpo no miente, lo dice Alice Miller, y Yvonne Laborda dice, y tampoco calla.
Él muestra, Él al final habla y nos cuenta toda nuestra historia. Entonces es súper importante que trates de darle un significado a cómo te sientes, que ojalá hagas un repaso mental de cómo te estás sintiendo, no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico, para que empieces a identificar y lo hagas sin juicio. Que recuerdes que una de las primeras cosas que debemos empezar a practicar cuando estamos en estos procesos de conocimiento es la autocompasión. ¿Que es difícil? Sí, pero que es el primer paso para empezar a sanar, ¿ok? Bueno, entonces les contaba un poquito. ¿Y a mí qué? O sea, ¿cómo me afecta todo este tipo de componentes si yo no tengo ningún trauma, si yo me siento bien y perfecto? Bueno, vamos a ver si te identificas con alguna de estas conductas. Bueno, esos flashbacks emocionales son regresiones repentinas. No las controlas, son totalmente inconscientes. De pronto yo soy una persona que me destaco por ser muy pacífica, soluciono los problemas con mucha asertividad, pero no puedo tolerar que le hablen mal a otra persona, o no puedo tolerar que le suban la voz y le griten de manera autoritaria. O sea, me salgo ahí mismo de mis chiros, como decimos acá, y de una vez estoy a la defensiva y soy capaz de irme de manera violenta también. ¿Por qué? ¿Por qué me descontrolo? ¿Qué me lleva a esto? Bueno, pues muy bien, eso es un flashback emocional, porque eso me está llevando, me está activando quizás esos momentos donde yo me sentía orillado, donde en mi familia había constantemente agresión, donde era posible que hubiera maltrato físico por parte de mi papá, mi mamá o mi mamá hacia nosotros, y eso activa ese recurso de huida que muchas veces tenemos ante estas situaciones. También se da muchísimo en la crianza, como nosotras tratamos de siempre llevar una crianza más respetuosa, más amorosa con nuestros hijos, y resulta que se le cayó el vaso de agua en la mesa y yo no supe dónde quedé, me descontrolé. Entonces me volví otra, me desconozco, empecé a gritarlo, a decirle que mire, que cómo se le ocurre. Bueno, puede ser una regresión, y estos son flashbacks donde nosotros no nos controlamos, son inconscientes y nos lleva de nuevo, nos regresa a esa sensación de indefensión, a esa sensación, a esa emoción de abandono, de que no somos suficientes, porque nos lleva a ese momento. Esta es una de las primeras, de los primeros componentes, y si tú te vas identificando con esto, entonces vas teniéndolo presente. Otro muy importante es este crítico interno despiadado, este que no te da tregua, que no te permite disfrutar de nada, que tú dices, bueno, voy a disfrutar de la crianza de mis hijos, qué rico, voy a pasar un rato con ellos, voy a pasar el fin de semana, y no te lo permite. Constantemente estás a la defensiva, corrigiendo, levantando, haciendo, es como si te dijera, no hiciste, no te acuestes, no medites, no mires televisión, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre dejar a tus hijos sin bañarse? ¿Cómo se te ocurre dejar a tus hijos descalzos en la casa? O sea, es una constante crítica, y tú luchas y estás trabajando y te critica, y estás en casa y te critica, y como que tú no puedes tener paz y tranquilidad. No te hallas. Este crítico interno es la repetición de todas estas palabras que a nosotros nos dijeron en nuestra infancia, cuando teníamos una mamá muy exigente, cuando teníamos un papá que no le bastaba nada, que si llegabas con un 8 o con un sobresaliente no servía si no era un 10 o no era un excelente. Ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué no estudió? ¿Qué pasó con la nota? O una mamá súper exigente que quería que todo en casa estuviera perfecto, siempre ordenado, siempre limpio, que tus notas, que tu ropa, que tu cuerpo, porque acá entra en juego algo súper importante, y es la crítica hacia nuestra imagen. Cuando nos dicen que más bonitas flaquitas, que si estuvieras más flaquita serías mejor, que te quedaría mejor si tuvieras unos kilitos menos, y esa voz se repite y se repite y se repite. Entonces este crítico interno nos juega una pasada increíble a nosotras, más que todo en el tema de la maternidad, porque se reproduce muchísimo estos estándares altos que no solamente nos pusieron en nuestra infancia, sino también en la sociedad. Entonces atentas a esa voz que nos dice constantemente lo que no hicimos, lo que no pudimos ser. Otro muy importante es esa vergüenza tóxica que yo les contaba. Esa vergüenza tóxica tiene un componente importante de abandono, y es importante entender que cuando esa vergüenza llega, casi siempre va de la mano de esos flashbacks emocionales y nos lleva a sentirnos muy solas, nos lleva a sentirnos insuficientes. Y esta vergüenza tóxica es la pauta para nosotras permitirle la entrada a nuestra vida a personas maltratadoras, a parejas que son de pronto narcisistas o que tienen rasgos autoritarios, machistas, que
no importa como en nuestra infancia no tuvimos esa compañía porque hubo un abandono, hubo una negligencia y no tuvimos esa compañía, ese amor y no hubo quien nos pudiera sostener. Llega una pareja que nos da un poco de cariño, nos parece perfecto. Así me hable mal, así me insulte, así me controle, así controle constantemente con quién hablo, no importa. No importa porque me da lo que no me dieron antes. Y ese sentimiento de vergüenza tóxica es lo que nos lleva de pronto a sostener ese tipo de relaciones sin querer, porque todo esto es de manera inconsciente. No se controla, menos cuando no hay conciencia de esto. Para poder empezar a controlar esto hay que tener un proceso de conciencia y empezar a sanar para conectar con esto. ¿Listo? Entonces, para que tengas muy presente que este tema de la vergüenza toca muchísimo las relaciones que tenemos con otras personas. El siguiente es la ansiedad social. La ansiedad social viene marcado principalmente por el abandono y por la negligencia, ¿cierto? El resto lo podemos encontrar mezclado con el maltrato físico, con el maltrato psicológico, pero este tipo de ansiedad social va marcado por algo muy importante y es cuando hubo negligencia, abandono y muchas veces cuando se presenta abuso sexual. ¿Por qué? Porque el abuso sexual se vive en soledad la mayoría de las veces. Entonces esta ansiedad social nos deja algo importante y es la desconfianza, la falta de fe y de confianza para poder relacionarme con otras personas. Entonces se presenta muchísimo porque no quiero confiar mis problemas, no siento que yo no pueda confiar en nadie, siento que lo que yo tengo que decir no es valioso, que no voy a recibir la ayuda de ninguna otra persona y que además me cuesta relacionarme con grupos grandes de personas. Me siento juzgada, si yo salgo a una reunión voy a estar constantemente pensando que me están criticando, que están hablando de mí, me acuesto sobrepensando todo lo que pasó esa noche. Entonces la ansiedad social es algo muy fuerte con lo que tenemos que luchar o con lo que muchas personas tienen que llevar y lo llevan en silencio porque les cuesta hablar de esto. Es un componente importante de este tipo de trauma. Y el último es el autoabandono. Yo creo que este es el más duro, por así decirlo, porque es un componente que lleva a la persona a aislarse completamente. El autoabandono no le permite a la persona motivarse, cumplir con por lo menos su autocuidado. Empiezan proyectos, no los terminan, no se tienen fe, simplemente no creen en ellas mismas y todos se conectan. Al final tú te das cuenta que todos se van conectando y que muchas veces no puede haber uno sin el otro. Por eso este trauma no tiene ni uno ni dos. Tiene estos 5 componentes en mayor o menor medida de acuerdo a tus circunstancias, a tu biología, porque es importante reconocer que el trauma también es multifactorial. La crianza juega un papel súper importante, pero también depende de ti, de tu biología, del contexto en el que estaba, de que hubieras tenido una persona que te hubiera ayudado, que te hubiera tendido la mano, que te hubiera escuchado en esos momentos, pero en mayor o menor medida se presentan estos componentes. ¿Listo? Entonces yo quiero que me cuentes si te identificas con alguno de estos, si para ti resuena en algo, si ahora en este momento dices, bueno, por eso me cuesta de pronto criar a mis hijos de una manera diferente o me cuesta muchísimo tener relaciones con otras personas y creo que siempre estoy escogiendo mal o me fijo en las personas que no son. Bueno, puede ser que alguna de estas cosas te esté limitando al momento de tomar decisión. Bueno, en este video hemos explorado qué es el trauma de estrés postraumático complejo. Vamos a empezar a hablar de este trauma de manera muy constante porque es muy importante poder identificar qué es lo que tenemos y por qué nos sentimos con ansiedad a medianoche, porque me siento constantemente deprimido, de dónde viene la tristeza. Hay algo muy importante y es la ideación suicida, que también lo vamos a ver en otro video. Entonces, si tú te sientes identificada, vas resonando con alguna de estas cosas, te invito a que no te pierdas los siguientes videos, a que te suscribas a mi cuenta y a que estés muy pendiente porque voy a estar compartiendo contenido, no solamente estos videos para que tú empieces en un proceso de conocimiento, sino también herramientas que te ayuden a trabajar de manera terapéutica en todas tus emociones. Entonces te animo a estar súper pendiente. Vamos a estar hablando sobre 13 herramientas que son importantes para que tú puedas ahondar y trabajar en tus emociones y ayudarte a sanar este trauma. Recuerda que en este trauma no hay una cura. No es que me tomo una pastilla y se me va a curar como si fuera una gripe. No es voy a tener la cura o el remedio perfecto para ya no sentirme así. No,
Lamentablemente esto es algo con lo que en mayor o menor medida vamos a empezar a vivir, pero sí podemos tener herramientas que nos ayuden a pasar esta tormenta muchísimo más fácil y a saber cuándo o qué desencadena estos síntomas y cómo podemos prevenirlos. Entonces te invito a que no te pierdas los videos y a que te suscribas a la página. Recuerda que entender cómo se manifiestan estas heridas te va a ayudar mucho a prevenir y a empezar a sanar. Y lo que queremos muchísimo con ese tipo de información es animarte a que tú puedas tener una mejor relación contigo misma, a que sanes y también a que puedas llevarlo a impactar a tu familia, a que tú puedas sanar y darle una mejor crianza a tus hijos, a tus sobrinos, a tus primos, a que puedas ayudar a que otros niños puedan tener una infancia muchísimo más sana. Entonces estás súper invitada, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. Comparte en los comentarios tu experiencia o dudas. Recuerda que juntas podemos transformar y sanar. Gracias por acompañarme hoy. Recuerda, sanar empieza con conocer tu historia para que puedas vivir plenamente. Hasta la próxima.